Cuando alguien te dice «no puedes», tu cerebro no está diseñado para aceptarlo. Está diseñado para resistirlo. Y quien controla esa resistencia, te controla a ti. Todos creen tener libre albedrío. Nadie quiere admitir que sus decisiones son respuestas programadas, que sus opiniones fueron instaladas, que su identidad es un conjunto de reacciones que otros activaron primero. La libertad es un sentimiento. El control es una mecánica. Y tú estás en el lado equivocado de esa ecuación hasta que aprendes a congelarte. Suscríbete si ya empezaste a sentir algo incómodo. Dale like si prefieres la verdad a la comodidad. Y deja en los comentarios qué mentira dejaste de creer hoy. Maquiavelo no escribió para enseñar virtud. Escribió para los que ya habían visto cómo funciona el poder cuando nadie está mirando. Para quienes entendieron que las reglas morales son herramientas de control social, no leyes de la naturaleza. Él sabía algo que la mayoría no tolera, que el mundo pertenece a los que manipulan las percepciones, no a los que dicen la verdad, y que el primer paso para no ser manipulado es aceptar que ya lo fuiste. Toda tu vida. Ahora pregúntate, ¿cuántas veces tomaste una decisión solo porque alguien te dijo que no lo hicieras? ¿Cuántas veces cambiaste de opinión porque alguien insistió demasiado? ¿Cuántas veces hiciste algo que no querías hacer porque alguien actuó como si ya lo esperara de ti? No fuiste tú quien decidió. Fue tu ego respondiendo. Y tu ego es el botón rojo más grande que tienes. Todos lo tienen. Y todos los días, alguien lo está presionando. El mundo está dividido en dos tipos de personas. Los que reaccionan y los que observan reaccionar. Los primeros creen que están vivos porque sienten. Los segundos saben que quien siente sin control, pierde. La masa vive en un estado de reacción constante. Opinan rápido. Se defienden antes de ser atacados. Necesitan validación externa para saber si lo que piensan tiene valor. Creen que expresar emociones es autenticidad. No entienden que la autenticidad sin filtro es solo debilidad con máscara de valentía. Esa masa te rodea. Está en tu familia, en tu trabajo, en tus redes sociales. Y cada interacción con ella es una prueba. ¿Vas a reaccionar o vas a responder? Porque reaccionar es automático. Responder es estratégico. Reaccionar es emocional. Responder es quirúrgico. Y quien reacciona ya perdió el tablero. El enemigo invisible no es una persona. Es tu necesidad de ser entendido, de ser valorado, de que tus ideas sean aceptadas, de que tu esfuerzo sea reconocido. Esa necesidad es la grieta por donde entra todo. Porque quien necesita, cede. Quien cede, obedece. Y quien obedece, nunca controla. Hay una verdad que no te dijeron cuando eras niño. Que la honestidad es un lujo de los poderosos. Que la transparencia es un privilegio de quien no tiene nada que perder. Que mostrarte completo es un error estratégico. Porque cuando la gente sabe quién eres, saben cómo desarmarte. Cuando conocen tus miedos, usan tus miedos. Cuando ven tus deseos, manipulan tus deseos. Y tú crees que estás siendo auténtico. Pero lo único auténtico es la vulnerabilidad que acabas de regalar. Ahora viene la parte que no quieres escuchar. El control no se aprende estudiando técnicas de persuasión. Se aprende dominando la única variable que puedes controlar, tu propia reacción. Y para dominarla, tienes que congelarte, no metafóricamente, psicológicamente. Congelarte es cancelar el impulso de justificarte cuando te atacan. Es no llenar los silencios incómodos porque sientes la presión social de hacerlo. Es observar cómo alguien intenta provocarte y no morder el anzuelo. Es convertirte en una superficie sin fricción donde los intentos de manipulación resbalan sin adherirse. Esto no es una filosofía, es ingeniería psicológica y tiene leyes. La primera ley:
Quien necesita la respuesta ya perdió la pregunta. Cada vez que alguien te pregunta algo con urgencia emocional, no está buscando información, está buscando control. ¿Por qué no contestaste mi mensaje? No es una pregunta, es un reclamo disfrazado. ¿En qué estás pensando? No es curiosidad, es inseguridad proyectada. Y si respondes desde la incomodidad, acabas de validar su marco de realidad. Acabas de aceptar que les debes explicaciones. La persona fría no explica, observa la necesidad del otro y la usa como información. Porque quien pregunta desde el miedo revela su punto débil. Y tú no tienes que atacarlo, solo tienes que no darle lo que busca. El vacío que dejas es más poderoso que cualquier respuesta. La segunda ley. El silencio es un espejo. La gente no tolera el vacío. Lo llenan con sus propios miedos. Proyectan significado donde no lo hay. Si no respondes, asumen enojo. Si no reaccionas, asumen desprecio. Si no explicas, asumen culpa. Y todo eso dice más de ellos que de ti. El silencio no es pasividad. Es un espacio donde el otro revela quién es, sin que tú digas nada. Es un test psicológico involuntario. Y los que fallan ese test te dan información valiosa. No pueden controlar su narrativa interna. Son víctimas de su propia mente. Y víctimas no controlan tableros. La tercera ley. Lo que persigues, huye. Lo que ignoras, persigue. Es psicología básica y nadie la aplica. Cada vez que demuestras interés excesivo en algo, le das poder. Cada vez que demuestras necesidad, reduces tu valor percibido. Porque el cerebro humano está diseñado para valorar lo escaso y despreciar lo abundante. Si siempre estás disponible, eres común. Si siempre respondes rápido, eres ansioso. Si siempre das sin que te pidan, eres prescindible. La persona fría no persigue, no porque sea orgullosa, sino porque entiende que el deseo no es racional, es biológico. Y biológicamente, lo inaccesible se vuelve irresistible. No tienes que jugar juegos, solo tienes que no ser predecible. La predictibilidad es muerte, estratégica. La cuarta ley. La retirada es una forma de dominio. Te enseñaron que rendirse es debilidad, que alejarse es cobardía, que no luchar es perder. Mentira. Retirarse es reconfigurar el campo de batalla. Es negarte a jugar bajo las reglas del otro. Es hacerles sentir tu ausencia hasta que entienden que no eres un recurso disponible. La mayoría no sabe retirarse. Insiste, persigue, justifica, ruega. Y con cada intento, pierde más poder. Porque quien no puede soltar, está atado. Y quien está atado, no manda. La persona fría se retira sin anunciar, sin drama, sin ultimátums. Simplemente deja de estar. Y el vacío que genera es una declaración más fuerte que cualquier palabra. La quinta ley. El ego ajeno es tu herramienta, el tuyo es tu jaula. Todo el mundo tiene un ego. Y ese ego necesita dos cosas: validación y protección. Si lo validas, abres una puerta. Si lo amenazas, activas defensas. Pero si lo ignoras, creas confusión. Porque el ego necesita reacción. Necesita saber qué importa. Y cuando no la obtiene, empieza a colapsar sobre sí mismo. La persona promedio intenta impresionar. La persona fría no intenta nada. No busca demostrar inteligencia. No busca demostrar superioridad. Simplemente existe sin necesitar confirmación externa. Y esa indiferencia es percibida como poder. Porque solo los poderosos no necesitan probar nada. La paradoja es brutal. Tu propio ego es la cuerda con la que otros te amarran. Mientras necesites tener razón, ganar discusiones, ser reconocido, eres controlable. Porque alguien puede darte o negarte esas cosas. Y quien controla lo que necesitas, te controla. La sexta ley. Las emociones son información, no órdenes. Sentir rabia no significa que debas actuar con rabia. Sentir miedo no significa que debas huir. Sentir amor no significa que debas entregarte.
Las emociones son señales, datos biológicos, pero la masa las trata como mandatos divinos. Estoy enojado, entonces debo explotar. Estoy triste, entonces debo expresarlo. Me siento atraído, entonces debo acercarme. No, esas son respuestas primitivas, útiles cuando cazábamos mamuts, desastrosas cuando negocias contratos o relaciones. La persona fría siente todo, pero no obedece nada. Observa la emoción, la nombra internamente, y luego decide qué hacer con ella. Y la mayoría de las veces, la decisión correcta es no hacer nada, porque la inacción controlada es más poderosa que la acción impulsiva. Y quien puede sentir sin actuar es psicológicamente libre. La séptima ley: nunca justifiques lo que no exigen con autoridad real. La gente te pedirá explicaciones por costumbre social, por inseguridad, por necesidad de control, pero no tienen derecho real a esas explicaciones. Y cuando das explicaciones innecesarias, estás enseñando que eres cuestionable, que tus decisiones necesitan aprobación externa, que tu autoridad personal es negociable. La persona fría no explica sus decisiones a quien no tiene poder real sobre su vida. No porque sea arrogante, sino porque entiende que justificar es una posición defensiva, y quien se defiende sin haber sido atacado, ya perdió el marco. Un simple «decidí que no» es suficiente, sin razones, sin argumentos, sin puertas abiertas para debate, porque tu tiempo y tu energía no son campos de negociación pública. La octava ley: la inconsistencia genera dependencia. Si siempre eres cálido, la gente espera calidez. Si siempre eres frío, la gente espera frialdad. Pero si alternas de forma impredecible, creas ansiedad. Y la ansiedad genera obsesión. No estoy hablando de manipulación cruel. Estoy hablando de no ser un libro abierto, de que tu humor no sea predecible, de que tu disponibilidad no sea garantizada, de que tu aprobación no sea automática, porque el cerebro humano está diseñado para resolver patrones, y cuando no puede resolverlos, dedica más recursos a intentarlo. La persona promedio es consistentemente necesitada. La persona fría es estratégicamente variable. Y esa variabilidad se siente como profundidad, como misterio, como alguien que no está desesperado por encajar. La novena ley: no respondas a provocaciones, responde al patrón. Alguien te insulta. Reaccionas al insulto o al patrón de comportamiento detrás del insulto. La persona promedio muerde el anzuelo, se defiende, se justifica, ataca de vuelta y acaba de entrar al juego del provocador, porque el provocador no quiere razón, quiere reacción. La persona fría ve el insulto como información. Esta persona necesita desestabilizarme para sentirse segura, interesante, y no responde al contenido. Responde al patrón, con indiferencia, con una pregunta que expone la táctica, o simplemente con silencio. Porque cuando no reaccionas, el provocador queda expuesto como alguien que necesita tu energía emocional, y esa exposición es más humillante que cualquier contraataque verbal. La décima ley: el tiempo es el único recurso irreversible. Gastar tu tiempo defendiendo tu posición ante alguien que no tiene poder para cambiar tu realidad es demencia estratégica. Gastar tu energía intentando convencer a alguien que ya decidió no entender es autosabotaje. Gastar tu atención en conflictos que no afectan tus objetivos reales es distracción táctica. La persona fría no pelea batallas innecesarias, porque sabe que cada batalla, ganada o perdida, consume el único recurso que no se regenera. Y quien gasta tiempo en validarse, no lo está invirtiendo en construirse. Y quien no se construye, no tiene desde dónde negociar. La 11ª ley: la aprobación masiva es incompatible con la autenticidad estratégica. Si a todos les gustas, no estás siendo selectivo.
Estás siendo complaciente, y la complacencia es sumisión disfrazada de amabilidad. La persona fría no busca ser querida por todos, busca ser respetada por los que importan. Y respeto no viene de ser agradable, viene de tener límites claros, de no estar disponible para cualquiera, de no ajustar tu verdad para encajar en la comodidad ajena. Cuando intentas gustar a todos, tu identidad se diluye. Te conviertes en un espejo que refleja lo que cada persona quiere ver. Y un espejo no tiene sustancia, tiene superficie. La persona fría tiene una identidad definida y no negocia esa identidad por aceptación temporal. La 12ª ley. Quien no puede perder, ya está perdiendo. Si necesitas ganar cada discusión, cada debate, cada interacción, estás jugando desde el miedo, porque detrás de esa necesidad hay una creencia frágil, que perder significa ser menos. Y esa creencia te convierte en un esclavo de resultados externos. La persona fría no necesita ganar. Puede perder discusiones, puede ceder puntos, puede dejar que otros piensen que ganaron, porque su identidad no depende de victorias públicas. Su poder no viene de tener razón, viene de no necesitar tenerla. Y esa indiferencia al resultado es lo que más desestabiliza, porque nadie sabe cómo atacar a alguien que no está defendiendo nada. La 13ª ley. La vulnerabilidad estratégica es un arma. La vulnerabilidad emocional es un error. Mostrar debilidad calculada genera confianza. Mostrar debilidad real genera desprecio. La diferencia está en el control. Si compartes un miedo controlado, en el momento correcto, con la persona correcta, creas conexión sin perder poder. Pero si te derrumbas emocionalmente frente a quien no ha ganado ese acceso, acabas de regalar munición. La persona fría sabe cuándo mostrarse humana y cuándo mostrarse impenetrable. No es deshonestidad, es inteligencia social. Porque no toda persona merece ver tus fracturas, y las que sí merecen, no las usan en tu contra. La 14ª ley. El deseo no expresado es más poderoso que la demanda explícita. Cuando pides directamente algo, das a la otra persona el poder de decir no. Cuando niegas algo directamente, activas resistencia. Pero cuando plantas una idea sin exigirla, el otro cree que la tuvo él primero. Y las ideas propias no generan resistencia, generan compromiso. La persona fría no ruega, no exige, sugiere, insinúa. Deja que el otro llegue a la conclusión solo. Y cuando lo hace, lo defiende como si fuera su decisión. Porque lo es, aunque tú hayas construido el camino. La 15ª ley. La indiferencia genuina es el único antídoto contra la manipulación. No puedes manipular a quien no le importa el resultado. No puedes chantajear a quien no necesita tu aprobación. No puedes presionar a quien está dispuesto a caminar. La indiferencia no es apatía, es desapego. Y el desapego es poder puro. Porque quien puede soltar cualquier cosa sin dolor, nunca será rehén de nada. Ni de relaciones, ni de trabajos, ni de opiniones, ni de resultados. Y esa libertad interna se percibe externamente como frialdad. Pero no es frialdad, es autonomía radical. Ahora, la advertencia. Estas leyes no son para quienes buscan trucos de manipulación. No son para quien quiere controlar por inseguridad. Porque si usas estas herramientas desde el miedo, se volverán contra ti. Porque el miedo es detectable. La necesidad de control esconde falta de control, y quien actúa desde la carencia siempre es leído, siempre es visto, siempre es atravesado. Estas leyes funcionan solo cuando no las necesitas, cuando no estás intentando demostrar nada, cuando no estás compensando nada, cuando tu frialdad no es una máscara, sino un estado real. Porque la máscara se cae. El estado permanece. Y aquí está el giro que nadie te dice. El verdadero poder no es manipular, es no necesitar manipular,
No es controlar al otro, es no necesitar controlarlo. No es ganar, es no depender de la victoria. El maestro de estas leyes no las usa para someter, las usa para liberarse. Porque entiende que el control externo es una ilusión, que la única variable controlable es su propia mente, y que quien domina su mente no necesita dominar nada más. El poder real no está en hacer que otros te obedezcan, está en que su obediencia o desobediencia no afecte tu paz. No está en ser admirado. Está en que la admiración o el desprecio no cambien tu autoimagen. No está en ganar relaciones. Está en que perderlas no destruya tu identidad. Eso es lo que Maquiavelo realmente entendió y nadie quiso admitir. Que el príncipe verdaderamente poderoso no es el que más controla, es el que menos necesita, el que puede perder el reino y seguir siendo rey en su mente, el que puede ser traicionado y no colapsar, el que puede ser amado u odiado sin alterar su curso, y ese nivel de autonomía psicológica se siente como frialdad, porque la masa está acostumbrada a la necesidad emocional disfrazada de conexión. Están acostumbrados a que las personas rueguen por atención, a que se justifiquen, a que se quiebren bajo presión, y cuando encuentran a alguien que no hace nada de eso, lo llaman frío. Pero no es frialdad, es integridad estructural. Es una psique que no colapsa porque no está construida sobre validación externa. Ahora pregúntate esto. ¿Cuántas de tus decisiones del último mes fueron realmente tuyas? ¿Cuántas fueron reacciones a expectativas ajenas? ¿Cuántas veces dijiste sí cuando querías decir no porque no soportabas la incomodidad del conflicto? ¿Cuántas veces cediste porque alguien insistió lo suficiente? ¿Cuántas veces actuaste desde tu ego herido en lugar de desde tu estrategia clara? Si la respuesta te incomoda, bienvenido. Porque la incomodidad es el primer paso hacia la lucidez, y la lucidez es el enemigo de la manipulación. Hay una diferencia entre quien finge poder y quien lo encarna. El que finge, actúa, usa tácticas, juega roles, tiene que recordar qué dijo y a quién, tiene que mantener la máscara, y eventualmente se cansa, porque la mentira sostenida es agotadora. El que encarna simplemente es, no actúa frío, está frío, no actúa indiferente, está desapegado, no usa técnicas, respira principios. Y esa diferencia es perceptible, porque la autenticidad estructural no se puede falsificar a largo plazo. El actor tiene miedo de ser descubierto. El maestro no tiene nada que descubrir, porque no está escondiendo debilidad detrás de fortaleza, está integrado. Su frialdad no es defensa, es arquitectura mental, es el resultado de haber procesado tanto que ya no reacciona. Es el estado de quien entendió que las emociones son clima interno, no verdades absolutas, que los pensamientos son sugerencias, no órdenes, que las opiniones ajenas son ruido, no realidad. Y ese nivel de integración no se alcanza leyendo un guión, se alcanza atravesando el fuego de tus propias contradicciones, de tus necesidades no resueltas, de tus miedos enquistados, de tus deseos infantiles disfrazados de metas adultas. Se alcanza cuando dejas de mentirte, cuando aceptas que la mayor parte de lo que creías sobre ti fue instalado por otros, y que desinstalarlo duele. Pero ese dolor es el precio de la autonomía. No puedes ser libre si sigues necesitando. No puedes ser poderoso si sigues temiendo. No puedes ser frío si tu identidad depende de la temperatura del entorno. Porque la frialdad real no es insensibilidad, es inmunidad psicológica. Es la capacidad de estar en medio del caos emocional ajeno sin contagiarte, de escuchar críticas sin derrumbarte, de recibir elogios sin inflarte, de perder sin desintegrarte, de ganar sin corromperte. Eso no se aprende, se construye, decisión por decisión.
Reacción cancelada tras reacción cancelada. Límite impuesto tras límite impuesto. Silencio mantenido tras silencio mantenido. Y con cada acto de autodominio, la armadura se endurece. No contra los demás, contra tu propia debilidad. Porque el verdadero enemigo nunca fue la gente. Fue tu necesidad de ellos, tu miedo a su rechazo, tu adicción a su validación, tu incapacidad de estar solo sin sentirte vacío. Y mientras ese enemigo interno viva, serás esclavo. De jefes, de parejas, de amigos, de extraños en Internet, de cualquiera que descubra el botón correcto. Pero cuando matas esa necesidad, algo cambia. La gente lo siente. No pueden nombrarlo, pero lo perciben. Sienten que no pueden alcanzarte, que sus juegos no funcionan, que sus tácticas rebotan, y eso los desconcierta, porque están acostumbrados a leer necesidad en los ojos ajenos, y en los tuyos no la encuentran. Entonces, te temen, o te respetan, o se alejan, y las tres opciones te convienen, porque ya no estás jugando su juego, estás jugando el tuyo, en un tablero que ellos no ven, con reglas que ellos no entienden, y desde una posición que no necesita ser comprendida, solo respetada. Esa es la diferencia entre poder y necesidad, entre control y control perdido, entre frialdad y congelamiento, entre ser y parecer. Entonces te dejo con esto, una pregunta que no voy a resolver porque la resolución es tuya. ¿Cuánto de tu identidad actual se sostiene sobre la necesidad de aprobación externa? Y si esa aprobación se retirara mañana, ¿qué quedaría? Si la respuesta es nada, no estás construido, estás sostenido. Y lo sostenido colapsa cuando retiran los apoyos. Pero si la respuesta es yo, entonces ya empezaste, ya entendiste, ya estás en el camino de la frialdad real, que no es ausencia de calor, es autosuficiencia térmica. Dime en los comentarios cuál fue la ley que más te incomodó, porque esa es la que más necesitas. Y si este guión te hizo sentir algo que no querías sentir, dale like. No porque me ayude, sino porque acabas de admitir que algo aquí te atravesó. Y lo que atraviesa, transforma.